Hace unos días estaba buscando noticias del GTA 6 en redes sociales y me topé con un meme satírico. La broma surgió a raíz de la edición física del juego, que solo traerá un código de un solo uso en lugar de un disco. Como respuesta a un comentario conformista sobre esta decisión, el meme consistía en el video en sí, una animación 3D en bucle de Benjamin Netanyahu en un tablero de ajedrez. Para contexto, les confieso que al final yo sí compré el GTA 6, así que el meme me llegó bastante fuerte. Mientras pensaba en esto, me di cuenta de que ciertos eventos catastróficos tienden a normalizarse cuando se presentan dentro de la cultura del meme o del entretenimiento. No digo que sea algo generalizado, porque no conozco a todo el mundo y sería un pensamiento muy dicotómico de blanco o negro, pero es una tendencia que he notado. El video que acompañaba a ese meme era una animación 3D en bucle que me dio una sensación de valle inquietante, y me dejó completamente descolocado. Mi intención no es atacar al creador, cuyo trabajo me parece transgresivo y con una carga política, digital y social evidente, sino interpretar e inferir razonablemente lo que aparece en estas piezas. No busco respuestas definitivas. Cuando hablo de normalización, me refiero al público, no al artista. El primer video que vi fue exactamente este. Es una animación 3D en bucle. Tiene esa estética retro de gráficos de los 90, como los de la PlayStation 1 o los primeros juegos de PC. El movimiento de cámara es un paneo suave y circular alrededor de un tablero de ajedrez tridimensional. Las casillas alternan entre un negro mate y otras con un brillo holográfico en tonos blancos, rosas y celestes. Detrás del tablero, como si estuviera jugando una partida, hay un busto de Benjamin Netanyahu. Viste traje oscuro y corbata azul, pero lo que destaca es su expresión. Es seria, rígida, y su mirada está fija en el tablero. Sobre el tablero no hay piezas de ajedrez normales. Hay una maqueta de las Torres Gemelas con un avión en un bucle eterno chocando contra ellas. Se encuentra a su lado una réplica del templo de la isla de Epstein, con sus franjas azules y blancas y la cúpula dorada. También hay una figura de Mickey Mouse en su diseño clásico en blanco y negro, con los brazos extendidos. A su lado, un peón de ajedrez de cristal amarillo y de tamaño exagerado, y una jeringa gigante. Además, hay una torre roja, un caballo azul, una esfera verde neón, y un vaso de Lin. Apoyados sobre las casillas, hay dos teléfonos celulares con los logos de OnlyFans y DraftKings, y una tarjeta gráfica de gama alta. En el borde del tablero hay una placa metálica que dice y nombra al autor de la obra, Krill. Si nos ponemos a interpretar esto bajo la lente de las teorías conspirativas que circulan en internet, los símbolos son bastante claros. Empecemos por lo más evidente: las Torres Gemelas y el avión. Aquí se alude a la teoría del 11S como un evento de falsa bandera, un trauma utilizado por las élites para justificar guerras. El templo de Epstein, con su cúpula dorada, es el símbolo más crudo de las redes de tráfico sexual de élite y el chantaje. La presencia de Netanyahu mirando el tablero juega con la idea de que ciertos líderes son los grandes maestros de este ajedrez geopolítico. Luego está Mickey Mouse. Si investigas un poco sobre su lugar en el imaginario conspirativo, te encuentras con cosas como la programación Mickey Mouse, una teoría que lo vincula al proyecto MKUltra de la CIA. Se le considera un disparador emocional o un ancla para el control mental, diseñado para manipular a las masas desde la infancia. Otras lecturas lo ven como un símbolo de dominación masónica o una herramienta de propaganda blanda para expandir el poder cultural estadounidense. En el contexto de este tablero, su presencia junto a la guerra y la tecnología refuerza la idea de que la cultura pop, aparentemente inofensiva, es una herramienta de condicionamiento social. Ahora, hablemos de los celulares con OnlyFans y DraftKings. Basándome en lo que he investigado sobre ellas, la lectura conspirativa aquí apunta a un concepto de distracción masiva en dos frentes. Por un lado, OnlyFans encajaría dentro de una narrativa de hipersexualización y empobrecimiento mental. Se presenta como una vía para mantener a la población aislada, consumiendo contenido de forma parasocial y enfocada en el placer inmediato, en lugar de la participación social o política. Hay incluso informes que sugieren que la propia plataforma se usa para difundir desinformación como estrategia de marketing, lo que contribuye a la confusión general. Por otro lado, DraftKings y las casas de apuestas entran en una narrativa de control financiero y adicción diseñada. Se ha documentado que estas aplicaciones utilizan algoritmos para identificar momentos de vulnerabilidad en los usuarios y enviarles ofertas personalizadas para que sigan apostando.
El concepto de las microapuestas se describe incluso como una herramienta para secuestrar el cerebro del apostador, metiéndolo en un ciclo adictivo continuo que a menudo termina en la pérdida masiva de ahorros. Como ven, en la esquina del tablero hay un vaso de Lean. Esta mezcla de jarabe para la tos con codeína y refresco se ha normalizado enormemente en la cultura popular a través de la música y las redes sociales. Su presencia aquí encaja con la idea de una distracción masiva. Una adicción que se presenta como algo recreativo, pero que mantiene a quienes la consumen enfocados en el placer inmediato y la evasión, fomentando el aislamiento en lugar de la conciencia social. Ahora bien, hay un objeto que es el más ambiguo de todos: la tarjeta gráfica apoyada en el borde del tablero. Aquí no hay una teoría unificada, pero las inferencias que se pueden hacer son muy interesantes y abren muchas puertas. Por un lado, está el simbolismo de su marca. El logotipo verde de Nvidia es interpretado por muchos como un ojo que todo lo ve, una versión moderna del ojo de la providencia asociado a los Illuminati y la vigilancia tecnológica. Además, el nombre Nvidia proviene de la palabra latina invidia, que también está relacionada con el concepto del mal de ojo. Hay quien dice que la compañía es consciente de ello y lo explota deliberadamente. Por otro lado, está la función de la tarjeta gráfica. Es el cerebro de la inteligencia artificial. En el mundo de las teorías conspirativas más recientes, se habla de las GPUs como el sistema nervioso de una prisión digital, el hardware que permite la vigilancia masiva y que está diseñado para remodelar a los usuarios a través de los modelos de IA. No es que la tarjeta tenga un símbolo secreto, sino que el control de esa potencia de procesamiento, para muchas de estas narrativas, equivale al control de la realidad misma. No sé si todas estas plataformas y drogas forman parte de un mismo plan maestro orquestado desde las sombras, pero el resultado de estas narrativas es el mismo. Generan una población obsesionada, empobrecida, aislada y mucho más fácil de controlar. Y los peones simplemente son inferibles. Representan a la gente común, frágiles y de cristal, que son movidos por los grandes jugadores de la mesa mientras están entretenidos con estas distracciones. Que esto se usara como video satírico a un comentario considerado conformista sobre la polémica de GTA 6 es brutal. Pero el creador no se quedó solo con el tablero. Hay una segunda pieza de este artista, la cual es bastante interesante porque se trata de una escena. Vamos a verla. El segundo video del mismo creador es una escena completamente distinta, pero con la misma atmósfera. Una animación 3D en bucle, con ese estilo retro de los 90 y música perturbadora de fondo. Esta vez, la cámara hace un paneo suave alrededor de una mesa circular brillante, con una superficie holográfica de cuadros rosa y azul. Sobre la mesa hay símbolos grabados, algunos reconocibles como el tetragramatón y otros símbolos ocultos. Y en el centro de la escena hay 9 figuras sentadas alrededor de la mesa. Están todos mirando hacia el centro, como si estuvieran en una reunión. La lista de comensales es larga y variada. Tenemos a políticos como Benjamin Netanyahu, Donald Trump y Bill Clinton. A magnates tecnológicos y empresariales como Peter Thiel, Jeff Bezos, Sam Altman, Bill Gates y Richard Branson. Y, cerrando la mesa, la figura de Jeffrey Epstein. Algo que me llamó la atención es que, a diferencia del video anterior, aquí los bustos 3D no son inexpresivos. Cada uno tiene una expresión facial muy marcada. Trump sonríe, Clinton sonríe, Bezos sonríe con los labios cerrados, Altman tiene una expresión casi neutral e indiferente, Gates sonríe, Epstein tiene esa sonrisa extraña y conocida de sus fotografías, y Netanyahu tiene una expresión seria, casi enfadada. Lo que hay sobre la mesa es, si cabe, aún más grotesco que el tablero de ajedrez. Hay al menos 4 platos blancos, y sobre cada uno de ellos hay un modelo 3D de un feto humano de color rosa, con textura de goma, en posición fetal. El resto de la mesa está repleta de objetos cotidianos mezclados con artículos de control químico. Hay comida y bebida de consumo masivo. Un vaso de McDonald's, un vaso de Starbucks, una lata de Coca-Cola, salsa 1, un envase de ketchup marca Heinz, uvas, una corona de papel de Burger King, y una lata de la bebida alcohólica Apidad. Pero al lado de estos productos de supermercado, hay objetos muy específicos. Se ve una caja de parches de escopolamina, con su etiqueta de RX Only. Hay un frasco de ketamina de 500 miligramos con una jeringa al lado. También hay talco para bebés de Johnson & Johnson, una caja de preservativos Durex, un control de Xbox, cartas de póker, con el rey de corazones a la vista, y una pistola Glock con balas sueltas sobre la mesa. Al igual que en el video anterior, hay una placa metálica apoyada sobre la mesa que dice, Krill. Pero aquí dice, Clubhouse, Dinner, 2026. Aquí la interpretación es bastante inferible, pero no quiero forzar la idea de que cada objeto corresponde a una persona concreta.
Parece más bien un ecosistema visual compartido, donde todos los comensales están inmersos en el mismo entorno. Sin embargo, la elección de quienes están sentados en la mesa y los símbolos grabados en ella no son aleatorios. Empecemos por el tetragramatón grabado en la mesa. En hebreo, YHVH, es el nombre sagrado de Dios en el judaísmo. Pero en el imaginario de las teorías conspirativas, este símbolo aparece a menudo vinculado al ocultismo, la magia ceremonial y sociedades secretas. No sabría decirles si el creador cree en eso literalmente, pero al colocarlo junto a políticos y magnates, la lectura es clara. Sugiere que estos individuos no solo buscan poder político o económico, sino que se ven a sí mismos como poseedores de un conocimiento espiritual y oculto que les otorga autoridad para decidir el destino de la humanidad. Es la conexión entre el poder terrenal y el poder invisible. La figura central, el epicentro que conecta a gran parte de esta lista, es Jeffrey Epstein. Las teorías sobre él lo sitúan como el operador de una red de chantaje sexual con conexiones a servicios de inteligencia. Su muerte en prisión, oficialmente un suicidio, ha alimentado la teoría de que fue silenciado o incluso de que sigue vivo. Los objetos más perturbadores, el feto, el talco de bebés, y la escopolamina, aparecen cerca de él, reforzando la idea de una depredación sistemática. Luego está Bill Clinton. Su presencia aquí remite a una de las teorías más persistentes de Internet, la lista de muertos de Clinton, que sugiere que él y su esposa han eliminado a decenas de asociados para silenciarlos. Aunque ha sido ampliamente desacreditada, en el contexto de esta escena, su sonrisa junto a Epstein refuerza la idea de una élite que opera por encima de la ley. Bill Gates, por su parte, es uno de los blancos predilectos del mundo conspirativo, especialmente desde la pandemia. Las teorías lo acusan de haber creado el virus, de usar las vacunas para implantar microchips y de tener vínculos documentados con Epstein. Su rostro sonriente en esta mesa crea un contraste brutal con la oscuridad de los objetos que lo rodean. Y luego está Peter Thiel, el magnate tecnológico detrás de Palantir, una empresa de vigilancia masiva. Es conocido por haber fundado una sociedad secreta llamada Diálogo, cuyas sesiones incluyen temas como construye un culto navegando la Tercera Guerra Mundial. En esta mesa, su presencia representa el lado más oscuro de la tecnología, el control de datos y la planificación de un futuro autoritario. El resto de los comensales, Trump, Bezos, Altman, Branson y Netanyahu, completan el círculo de poder. Algunos, como Trump, han sido acusados de normalizar las conspiraciones o de estar comprometidos con intereses oscuros. Otros, como Bezos y Altman, representan el dominio tecnológico y la inteligencia artificial. Branson, por su parte, ha sido vinculado a Epstein a través de correos electrónicos filtrados. Ahora bien, hablemos de los objetos que hay sobre la mesa. Los fetos son una referencia directa a la teoría de Moloch y a las narrativas más extremas sobre las élites globales, donde el sacrificio y la explotación de los más vulnerables se representa como un banquete. El hecho de que haya al menos 4 platos con fetos, y que el que está más cerca de Epstein tenga al lado el talco de bebés y la escopolamina, refuerza la idea de la depredación sexual y el control químico sobre las víctimas. La escopolamina, conocida popularmente como burundanga, es una droga que anula la voluntad y la memoria. Y el talco, por su parte, es un símbolo de cómo las grandes corporaciones han envenenado durante décadas a los consumidores. Luego están la ketamina y la jeringa. Aquí la narrativa apunta a la farmacología de élite. La ketamina es un anestésico disociativo que, en ciertos círculos de Silicon Valley y en el mundo de las teorías conspirativas, se relaciona con las terapias de expansión mental o, en su uso más oscuro, con el sometimiento químico para fines de explotación. Pero lo que hace que esta escena sea tan efectiva es el contraste. Porque tienes todos estos elementos de control, abuso y depredación, pero rodeados de los objetos más banales del capitalismo. El vaso de Starbucks, la Coca-Cola, la salsa de tomate, todos son símbolos de distracción masiva. El mando de Xbox y las cartas representan la evasión a través del entretenimiento y el juego. El póker, además, refuerza la idea de que la geopolítica es un simple casino de apuestas para ellos. Y luego está la pistola. Este es quizás el objeto más ambiguo de la mesa. En el imaginario conspirativo, las armas pueden leerse de dos formas, como parte del complejo industrial militar que financia guerras, o como los actores detrás de ciertos tiroteos domésticos que se usan para justificar leyes de control. No sé exactamente hacia dónde apunta el creador, pero al final, la función de la Glock en esta mesa es la misma. Recordar que la violencia es el último recurso que respalda el poder de la élite. El título de la placa es muy revelador. Clubhouse, Dinner.
Como si todos estos líderes políticos y tecnológicos, que en la superficie parecen tener ideologías opuestas, se sentaran en el mismo club privado para compartir este banquete, mientras nosotros estamos afuera mirando el escaparate.